Hola lectores, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo cuando estéis viendo este vídeo estaré genial. Es que este es el primer vídeo que he grabado de reserva para ir publicando durante mi luna de miel. De hecho, probablemente ahora mismo, en el momento en el que se publica este vídeo, esté volando, cosa que me parece poética. Porque el libro del que os quiero hablar en este vídeo, me lo leí todo, lo empecé y lo terminé en un vuelo, cruzando el océano Atlántico hacia Perú. Y es que Marisa Muñoz, la correctora de Trotalibros Editorial, me había regalado todo un clásico de la literatura peruana, como es Los ríos profundos de José María Arguedas. No me regaló esta edición es la edición especial del centenario que me compré en ese mismo viaje en Perú. Es una edición muy completa, comentada, con posfacios, con imágenes. Me llevé unos 3 o 4 libros de literatura peruana para mi viaje en Perú y este fue el primero que leí. Ya os digo, lo terminé en el mismísimo vuelo. Y en este vídeo os quiero hablar de la importancia que tuvo esta novela, ahora relativamente desconocida fuera de Perú, en la literatura latinoamericana, qué me ha gustado de esta novela, qué no me ha convencido tanto y a qué otras obras me ha recordado. Bienvenidos a Trotalibros. La verdad es que leyendo la biografía, la trayectoria de José María Arguedas, nacido en el año 1911, puede recordar fácilmente a la figura de Miguel Ángel Asturias en Guatemala. José María Arguedas fue una persona absolutamente entregada a la cultura y al folclore peruano. Aparte de ser profesor, traductor, por supuesto novelista, era un antropólogo que estaba muy interesado en encontrar la identidad de la nación peruana en la cultura quechua. Pero lejos de ser un Mendel, ¿no? O un Stoner, o un señor Chips en el sentido de estudiosos de la literatura, por supuesto, pero que se aislaban del mundo que los rodeaba y estaban siempre, pues en el caso de Arguedas, entre ruinas, entre símbolos quechua, ¿no? Y vivían un poco aparte de su época. Pues Arguedas no. Arguedas se implicó en su tiempo, fue parte y una voz muy respetada en la defensa de los derechos de los indígenas. Y de hecho, durante el gobierno de Óscar Benavides fue encarcelado. Dedicó gran parte de su vida al estudio de la cultura quechua, al folclore, a las leyendas, a toda esa cultura propia de Perú enterrada por el colonialismo. De la misma forma, recuerdo que Asturias en Guatemala con los mayas. Un ejemplo de estos estudios es este libro, que también me compré en Perú, que es Mitos, Leyendas y Cuentos Peruanos, de Arguedas con Izquierdo Ríos. En este libro, estos dos escritores recopilan historias, leyendas, cuentos típicos que vienen de las sociedades previas al colonialismo. Y en sus estudios sobre la cultura quechua se especializó en el estudio de las danzas tradicionales. Finalmente, cuando ya era toda una figura respetadísima en la cultura peruana e incluso en el escenario internacional a través de sus novelas, era una de las voces literarias más reconocidas del momento, la depresión lo llevó a suicidarse disparándose un tiro en la cabeza en el año 1969. Pero bueno, centrémonos un poco en la que fue sin duda su obra maestra, Los ríos profundos. Cuando lo publicó en el año 1958, enseguida empezó a ganar múltiples premios. Y de hecho, una de las razones por la que Los ríos profundos es tan importante, ya no solo en la obra de José María Arguedas y en la literatura peruana, sino en general en la literatura latinoamericana, es porque se considera que es esta novela, Los ríos profundos, el origen de la corriente neoindigenista,
que en palabras de Juan Rulfo, esta corriente lo que hizo es poner al indio, al indígena, en el centro del interés de la novela. No como un ser extraño, casi deshumanizado, como en El corazón de las tinieblas. Vino a hacer con los indígenas lo que Émile Zola en El Tugurio hizo con los pobres, con las clases bajas y trabajadoras. Ambos escritores revolucionaron la literatura poniendo el centro de su interés en las clases más desfavorecidas y en las que hasta el momento habían aparecido en la literatura, pero casi como herramienta, como medio, ¿no? Salían como personajes periféricos, pero nunca como protagonistas o como tema principal de la narración. El título de Los ríos profundos tiene dos sentidos. Uno es el más obvio, que es que hace referencia a la profundidad de los ríos andinos, pero luego, por supuesto, también tiene un sentido simbólico, que viene a hacer referencia a las raíces ancestrales de la cultura andina, ¿no? Esos ríos tan profundos que, a pesar del colonialismo y a pesar de llegar los españoles e imponer su cultura, siempre queda ahí grabada en la tierra por su profundidad. La intención de Arguedas cuando empezó a escribir Los ríos profundos no era escribir una novela, sino que fue juntando diferentes cuentos que tenía y finalmente, al encajar, ¿no?, como en un mosaico esos cuentos, la historia fue avanzando sola hasta completarse en esta novela. Una de las cosas que me han gustado más de Los ríos profundos es precisamente su principio. La historia arranca cuando el protagonista, Ernesto, un muchacho de 14 años, llega a la ciudad de Cusco. Recordemos que Cusco era la capital de los incas, junto a su padre, Gabriel, un abogado itinerante. Llegan a Cusco con la esperanza de que un tío suyo, que es tan rico como avaro, les dé trabajo y amparo. Al llegar a Cusco, enseguida nos damos cuenta de cómo Ernesto se fija en lo finas que están talladas las piedras de los muros y los palacios incas. Siente una especial conexión con esa cultura olvidada. Es una maravilla ir a Cusco habiendo leído Ríos Profundos y ver tú mismo esas piedras, esos muros y hacer un poco el recorrido que hace Ernesto al empezar esta novela. Pero bueno, el tema es que el tío, que es muy tacaño, no les da nada. Y de esta forma Ernesto y su padre prosiguen sus viajes por diferentes pueblos del sur de Perú, hasta que en Abancay su padre decide ingresar a Ernesto en un colegio religioso. Su padre le asegura que va a ser algo temporal, que va a hacer unos viajes, unos trabajos y lo va a venir a recoger, pero pronto Ernesto comprende que como mínimo su padre lo va a dejar en ese colegio durante bastante tiempo, que no va a ser una cosa tan temporal o tan breve, que no está allí de paso. Y básicamente gran parte de Los ríos profundos narra la historia de Ernesto en este colegio religioso y las diferentes cosas que van sucediendo en el pueblo de Abancay. El ejercicio que quiere hacer Arguedas con esto es evidente desde el primer momento, y es el de representar a pequeña escala en el seno de este colegio religioso, en sus alumnos, sus profesores y su personal, la sociedad peruana, con especial atención a la división de clases entre los privilegiados, es decir, los hacendados, básicamente los herederos de los colonos, los españoles, y los sirvientes, es decir, los indios, los indígenas. Y es que cuando en este pueblo, cuando en Abancay tiene lugar una revolución, los indios se rebelan contra los hacendados, Ernesto se da cuenta de lo dividido que está, se da cuenta que va a tener que elegir entre el mundo occidental y el mundo andino. Por un lado, si opta por el mundo occidental, es decir, por el mundo de los hacendados, optaría por el bando privilegiado, por la seguridad económica, por el lado de los explotadores, de lo que le conviene, porque recordemos que es que él mismo forma parte de esta clase. Sin embargo, siente dentro de él una conexión muy especial con el mundo andino. Por lo tanto, optar por este bando, el de los perdedores, el de los maltratados, sería abogar por la clase social con la que se identifica. Los eternos perdedores, los indios, sería abogar por la justicia. Esta división dentro de Ernesto
es sin duda uno de los pilares fundamentales de los ríos profundos y me recordó bastante a la segunda novela de la trilogía africana de Chinua Achebe, Me alegraría de otra muerte, en la que su protagonista, Obi Okonkwo, ha ido a estudiar a Inglaterra gracias a la aportación de toda su tribu y cuando vuelve se encuentra completamente dividido porque ni se identifica al 100% con las costumbres y la forma de ver el mundo de la clase social a la que pertenece, es decir, a la de su tribu, pero tampoco es aceptado en el mundo occidental por el hecho de ser negro. Y en esta novela habla de este desarraigo entre una clase privilegiada y la otra, la maltratada, en un personaje que se encuentra completamente dividido. No encaja en ninguna de las dos partes. Pues bien, en Los ríos profundos encontramos este mismo desarraigo, esta misma división, pero en Perú, en Ernesto. Ambas novelas hablan de la doble marginación del personaje mestizo. También me ha llamado muchísimo la atención los muchos paralelismos que comparten dos de las obras más importantes de la literatura peruana, como lo son Los ríos profundos de Arguedas y La ciudad y los perros de Mario Vargas Llosa. Y es que a medida que iba leyendo Los ríos profundos en mi vuelo hacia Lima, iba confirmando cómo Mario Vargas Llosa hizo el mismo ejercicio en La ciudad y los perros que el que había hecho Arguedas antes en Los ríos profundos, aunque en vez de realizarlo en el ámbito rural peruano, lo hizo en el urbano, en Lima. Y en vez de realizarlo en el seno de un colegio religioso, como hizo Arguedas, lo hizo en el seno de un colegio militar. Incluso comparten el hecho de que a los protagonistas, por cierto, alter egos de sus respectivos autores, otros alumnos les piden que escriban cartas de amor para sus respectivas novias porque ambos escriben bien. Pero el hecho es que tanto Los ríos profundos como La ciudad y los perros vienen a representar la sociedad peruana de un momento específico de la historia en el seno de un colegio muy estricto, muy severo. Cada personaje, cada alumno, cada profesor viene a representar un colectivo social. Los que son abusadores en el colegio serán los explotadores en la sociedad. Los que son abusados en el colegio serán los explotados en la sociedad. Y las relaciones que tejen los personajes entre ellos representan dinámicas en la sociedad peruana. Por lo que sí, estos dos son perfectos candidatos para un combate literario. En esta sección yo suelo enfrentar libros con muchísimos paralelismos. Os dejo la sección por aquí arriba por si os interesa. Los temas principales de Los ríos profundos son evidentes. Por un lado, el conflicto entre el mundo andino y el mundo occidental, un conflicto que no solo es cultural, sino también de clase. Es un conflicto entre los explotadores y los explotados y las dinámicas de discriminación y violencia que producía este conflicto en la sociedad peruana del momento y todavía hoy. En este sentido hay que decir que Los ríos profundos es un libro muy bien escrito, pero que su objetivo es representar esa sociedad y la ideología de Arguedas con respecto a este conflicto. Pero también hay una parte para mí la más sensible, la más personal, la más íntima, que es esa conexión de Ernesto con el mundo andino, con la sociedad inca, ¿no? Que es una conexión muy especial y muy bien narrada. Sin embargo, si bien conecté mucho o me gustó mucho, ¿no? la estructura, la idea del libro de José María Arguedas en Los ríos profundos, no acabé de conectar con su estilo. Es decir, los temas y los personajes me llamaban mucho la atención, están muy bien construidos, pero la forma que tiene de narrar Arguedas me pareció irregular, árida, se me hacía bola. Y esto he llegado a la conclusión de que es debido a que el interés primordial de José María Arguedas es el simbolismo social, representar su ideología a través de estos personajes, lo que para mí le resta ritmo, naturalidad y profundidad a esta novela. Además, esa pasión que sentía Arguedas por la cultura, ¿no? Quechua, etc., hace que constantemente ponga en la narración términos quechua que al menos en mi edición no había explicación, por lo que no sabía yo como lector de qué se me estaba hablando, ¿no? Lo cual
son como indicios que dicen, no, es que aquí el autor está haciendo una novela simplemente para amenizarlo, pero su interés no está en realizar una novela que te haga sentir cosas, que te despierte, que te implique en la historia, que te acerque a sus personajes, sino que quiere hacer un estudio antropológico, social de la sociedad peruana de la época. Que para mí esta es la gran diferencia entre Los ríos profundos y La ciudad y los perros. Si bien digo que es la misma idea narrativa, La ciudad y los perros está escrito de una forma que es que te metes en la historia, y la historia por sí misma, más allá de simbolismos, más allá, ¿no?, de esa intención de representar la sociedad peruana del momento, etc., es una novela que funciona y que te interesa y que te acerca a sus personajes y que tiene una estructura complejísima en lo narrativo que como novela por sí misma funciona. En cambio, Ríos profundos, si le sacas, ¿no?, ese simbolismo y esa idea de representar la sociedad peruana, como novela para mí va un poco coja. Es lo que, llevándolo al terreno africano, sentí con El diablo en la cruz de Ngugi wa Thiong'o, ¿no?, que como novela va coja. Simplemente se apoya a una ideología y a una propósito social, ¿no? La novela como propósito social, de cambiar la sociedad del momento, que sin embargo, para mí, lamentablemente, ese tipo de novelas tienen una gran relevancia para cambiar la sociedad del momento, pero no envejecen bien. Y esto es todo. Los ríos profundos es una novela importantísima para la literatura latinoamericana, fundó la corriente neoindigenista, puso el foco en el indígena y está narrado con una gran sensibilidad e inteligencia. Sin embargo, el estilo de Arguedas a mí no me ha acabado de convencer. Dadme un like si os ha gustado esta reseña, dejadme en los comentarios si habéis leído Ríos profundos, si os gustó, si habéis leído literatura peruana, qué os pareció, dejadmelo todo en los comentarios que yo siempre os leo. Y sobre todo, no olvidéis suscribiros en el canal para no perderos ningún vídeo. Leed mucho.